Muy bien, por favor acompáñenme a Hechos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 17 al 29. Perdón. Diecisiete al 29. Es parte del discurso de Esteban antes de morir. Muy bien, dice: cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable en los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, se acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, por ellos no los comprendió, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a los israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Ahora, por favor, vayamos a Lucas, un poco más atrás. Lucas 7. No, 7, 1. Lucas 1, 67 al 75. Lucas 1, 67 al 65. Muy bien. Dice: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia con todos nuestros días. Muy bien. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, en este caso siguiendo la serie de Éxodo. Vamos a ver Éxodo capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Éxodo capítulo 2. Capítulo entero, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Éxodo 2, 1 al 25. Perdón. Al 25. Muy bien, dice así: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a uno de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame
a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted. Ve a llamarla, le contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y les echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué volvieron muy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Entonces convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, y al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, escucha nuestra oración y concédenos, mi Dios, escuchar la exposición de tu palabra, Dios, acompañada con la bendición de tu Santo Espíritu, con la gracia que transforma el corazón, con la iluminación, Señor, del Espíritu Santo. Porque nosotros, Señor, humanamente hablando, solamente podemos escuchar, pero solamente tú, Dios, puedes hacer de que la palabra escuchada produzca fruto en nosotros. Limpia, Señor, la tierra de nuestro corazón y de nuestra mente y haz que recibamos como deberíamos de recibir siempre tu palabra, para ser fructíferos entre nosotros, Señor. Amado Padre Celestial, te pido que tengas compasión de mí, el predicador, que puedas poner tu palabra con seguridad, con confianza, con claridad, con pasión, Señor. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de mi iglesia, de esta iglesia, Señor, de estos hermanos que están acá presentes, para hablarles, Señor, y llevar tu mensaje a sus corazones. Pero sobre todo, Padre, haz que tu nombre sea exaltado, es que Cristo sea glorificado, es que tu evangelio sea claro en nuestros ojos, y que movidos por él, nosotros deseamos vivir en tu propósito rectamente, como tú has determinado para nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La crisis existencial es una de las cosas más terribles que puede pasarle a una persona. Puedes revisar tu vida y darte cuenta de que hay muchas cosas que hacen falta, ¿no? A veces nosotros tenemos diferentes carencias en nuestra vida, pero una de las cosas que más puede pesar sobre nosotros es el hecho de pensar o darnos cuenta que sencillamente nuestra vida no tiene un propósito. Ver y revisarnos sin darnos cuenta que realmente no hay un motivo por el cual vivimos. Si sencillamente vivimos y ya no.
Y esto, hermanos, no lo digo como un comentarista, ¿no? Como alguien que mira el asunto desde afuera y comenta filosóficamente el asunto, sino que esto tiene que ver muy particularmente conmigo, porque hace 14 años, exactamente antes de ser cristiano, cuando tenía apenas 16 años, eh, para no dar muchos detalles, básicamente yo estaba tratando de llevar adelante una carrera artística, ¿no? Algo por lo cual leí, estudié, me esforcé, trabajé muchísimo y después de muchos esfuerzos tuve algunos logros. Conseguir personas que me grabaran gratuitamente, básicamente financiado, eh, cantar en algunos toques en Caracas y cosas por el estilo. Pero después cuando estaba pisando el terreno por el cual estaba luchando tanto, o sea, por así decirlo, como logré lo que estaba buscando, me sentí el hombre más vacío del mundo. Básicamente tuve una crisis existencial, ese es el punto, ¿no? Una crisis existencial y dije, si de esto se trata la vida, entonces, ¿para qué uno vive? ¿No? Si al final de cuentas uno lucha tanto por algo que te hace sentir totalmente vacío, ¿para qué uno vive? Humillado por mi propia carencia, humillado por mi propia falta de significado, de propósito, busqué al Señor y en su gracia, Él abrió mis ojos y me mostró que el propósito para mi vida, en pocas palabras, era Él. El Señor me mostró que yo no fui creado para mí mismo, sino para Dios. Que no fui llamado a ser un artista, sino a ser un predicador. Que no se trata de complacerme a mí, porque incluso complaciéndome a mí me sentía vacío, sino complacer a Dios y vivir para la gloria de su nombre. Y esto, hermanos, no solamente es una realidad para Julio Guevara, para el pastor de esta iglesia, sino para todo creyente. Dios tiene un propósito con todos aquellos que Él ha llamado para la salvación. El propósito de la vida, hermanos, realmente no es algo tan simple, pero tampoco es algo tan complejo, realmente es un punto intermedio. Y en esta historia, particularmente, vemos que vivir en el propósito de Dios tiene que ver principalmente con Dios, más que con nosotros mismos. A veces pensamos cuál es el propósito de mi vida, cuando realmente no tiene que ver tanto con nosotros, tiene que ver más con Dios mismo, y al mismo tiempo cómo nosotros respondemos a eso, cómo respondemos al hecho de cómo Dios nos hace encajar dentro de sus planes para su propia gloria y para honrar su propio nombre. Por eso, en este sermón, basado en Éxodo capítulo 2, pretendo responder una pregunta, y es, ¿cómo vivir en el propósito de Dios para nosotros? Este texto básicamente nos da 3 principios para responder a esa pregunta. Quiere el Señor darnos claridad para vivir de esa forma, vivir conforme a su propósito. El primer punto, hermanos, o la primera respuesta, es reconociendo la providencia de Dios en nuestras vidas. La historia del nacimiento y las circunstancias de Moisés nos hablan de cómo el mediador de Israel, es decir, Moisés, como profeta y mediador del pueblo de Dios, nos dice, hermanos, en esta historia que fue escogido y cómo en medio de su escogencia, Dios articuló una serie de eventos que parecían imposibles o demasiado casuales, que al mismo tiempo mostraban su propósito para Moisés. Pero no solamente mostraban su propósito, sino que también mostraban su gracia, mostraban su amor, mostraban su misericordia, mostraban todas estas cosas, no solamente en la vida misma de Moisés, sino también en la vida de Israel. Y una de las cosas que yo veo en este texto es precisamente lo primero que menciona el texto, y que es un detalle que a veces nosotros lo podemos leer y verlo como que no tiene ningún tipo de relevancia. Y es el hecho de que se nos dice, hermanos, de que habían 2 personas de la tribu de Leví, un hombre levita y una mujer de esa misma tribu, que se casaron, y las personas cuando se casan, en algún momento, tienen hijos. Y en este caso, esto se nos narra para decirnos específicamente que Moisés es de la tribu de Leví. Y uno dirá, bueno, pero es que nosotros conocemos la tribu de Leví, sabemos que es una tribu de personas piadosas, ¿no? Son sacerdotes del Señor, son servidores del Señor. El punto es que cuando se dice esto, eso no es una realidad. La tribu de Leví se consagra aproximadamente entre el capítulo 30 y 34 aproximadamente del libro de Éxodo. En este momento, Leví no está consagrado como sacerdote. La tribu de Leví no está consagrada como sacerdote.
sino que lo que tenemos es un antecedente que se encuentra en Génesis 49, 4 al 7. Escuchen lo que dice ese texto. Dice, Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean las violencias de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Es decir, hermanos, Moisés fue escogido, o sea, el redentor de Israel, por así decirlo, el escogido de Dios, el profeta de Israel, es escogido entre la peor tribu de Israel. Bueno, una de las peores tribus, porque también había algunos otros que eran bastante malos. Pero aquí, hermano, nos muestra el hecho de que Dios decidió escoger al Salvador de Israel de entre de las peores tribus que había. Una tribu violenta, una tribu que estaba caracterizada por la maldición de su padre. Su mismo padre Jacob decía, yo no quiero estar en su comunión, no quiero tener comunión. Imagínense, hermano, el grado de un padre decir eso al hijo. Pues de allí fue donde Dios sacó a Moisés. Dios levantó a Moisés dentro de una tribu totalmente pecadora. Y de hecho es curioso, porque lo que ocurre más adelante, el hecho de que un levita asesine a un egipcio, básicamente a recordarnos ese pasado sangriento que tiene la tribu de Leví. Ahora bien, dicho esto, hermanos, viendo primero que Dios escoge por pura gracia entre los levitas a este hombre, ahora vemos la historia de lo que sucede, ¿no? La historia se sitúa bajo el edicto del rey de Egipto. Veíamos en el capítulo 1, al final del capítulo 1, que él había declarado de que las mujeres, las parteras, asesinaran a los niños varones, pero como esto no funcionó, bueno, decidió que los niños varones iban a ser echados al río Nilo. Esto era una orden dada a cada uno de los padres, es decir, cada padre, si tenía un hijo varón, tenía que tomar a su hijo varón y lanzarlo al agua. Era una cosa horrible, espantosa. Y entre esas personas estaba esta familia, no estaba este hombre levita y esta mujer levita. La escritura nos dice que Moisés era un bebé tan hermoso. Eso es importante, hermanos, porque la realidad es que los bebés cuando están recién nacidos no son muy bonitos, aunque la gente a veces parece pensar lo contrario. La realidad es que son un poco feos. Pero en el caso de Moisés, sí era hermoso. La escritura lo dice. Moisés era un niño tan hermoso que de alguna forma esto hizo que el corazón de sus padres dejara de temer al faraón y guardaran al niño por aproximadamente 3 meses. Y, hermano, esconder un niño no es algo fácil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los niños lloran, los niños gritan, los niños básicamente se comunican a través del ruido. Y un punto donde ella sabía, la mamá de Moisés, que ya no podía ocultarlo más, así que tenía que obedecer al faraón, pero al mismo tiempo no quería desechar por completo a su hijo, no quería entregarlo tan libremente a la muerte. Entonces lo que hizo esta mujer fue prepararse una cesta de papiro, la embadurnó con brea y con asfalto, básicamente asfalto es como petróleo, para poder tamizar, por así decirlo, la cesta, y como cual barco, lanzarlo al río y él se embarcara a su destino. Básicamente, la mamá de Moisés confió en la providencia de Dios y le dio a su hijo al Señor al entregarlo al río. Cosa curiosa porque el río Nilo era un dios para los egipcios, pero para la mamá de Moisés básicamente era entregarlo a Dios. Y literalmente fue así. Pero resulta que Moisés tenía una hermana, ¿no? Una hermana que, no sé si por curiosidad o por amor a su hermano, decidió salir a ver qué pasaba con ese niño. Y resulta que da la casualidad que en ese mismo momento la princesa de Egipto, es decir, la hija del faraón, sale a bañarse al río Nilo con sus esclavas. La hija del faraón se queda bañando mientras que sus esclavas se pasean por el río. En ese mismo instante, mientras ella se está bañando, Moisés pasa por allí y se queda en los juncos, en unos juncos que ella estaba claramente a su vista. Y ella ordena que vayan a buscar aquella cesta y cuando ella toma la cesta y abre el regalo de Dios, por así decirlo, se da cuenta que hay un niño y el niño está llorando.
Y dice la escritura que esta mujer, la hija del faraón, la princesa de Egipto, fue movida con pasión por Moisés. Y esto es curioso porque la familia del faraón, la familia real, era la misma que había dicho que los niños hebreos tenían que morir. Mas Dios había puesto en el corazón de esta princesa compasión por un niño hebreo. Dio la casualidad que en ese mismo momento estaba una niña, y esta niña llega y aparece de repente, y le dice, ¿quiere que le busque una nodriza para que lo críe? Y ella le dice, sí, sí, anda, búscala. Entonces esta no busca otra, sino que a su propia madre. Entonces la madre de Moisés ahora se convierte en la nodriza de Moisés, y no solamente la nodriza de Moisés, sino que además le pagan por criar a su propio hijo. Toda esta historia básicamente está escrita allí para explicarnos en parte quién es Moisés y cómo son los eventos que están alrededor de su vida. El hecho de que él haya sido sacado de las aguas, rescatado de las aguas, más o menos transmite el hecho de que fue salvado del decreto del faraón. Y por eso lleva ese nombre, Moisés, que significa sacar. Suena parecido a una palabra que significa sacar. Porque la princesa de Egipto dijo, yo lo saqué del río. Ahora, toda esta historia, hermanos, difícilmente puede ser catalogada como una casualidad. Nosotros sabemos que cada evento, cada circunstancia de esta historia hablaba fuertemente a Moisés, pero no solamente a Moisés, sino también al pueblo de Israel, de que Dios tenía un propósito con todas estas cosas que estaban ocurriendo. Dios sabía que a través de esto, a través de la historia de Moisés, el pueblo de Israel podía discernir, y también el mismo Moisés podía discernir, un propósito particular para este hombre. Y de hecho, esto, si bien lo podemos deducir del texto, también la misma escritura lo dice. Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 25, dice que Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. ¿De dónde venía la idea de parte de Moisés de que ciertamente Dios lo iba a utilizar como instrumento para liberar al pueblo de Israel? Pues de esta historia. Él no llegó a la casa real de Egipto sencillamente por casualidad. Dios tenía un propósito determinado. Dios tenía un propósito de que todas estas cosas ocurrieran en su vida. Dios tenía el propósito final de hacerlo a él el liberador, el libertador de Israel. Ahora, hermanos, esto no es algo especial en la vida de Moisés. Esto es algo especial en la vida de cada uno de los creyentes de Dios, o cada uno de los hijos de Dios. El Salmo 139, versículo 16, nos dice que nuestros ojos vieron, bueno, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni a un solo de ellos. La Escritura nos dice, hermanos, en el Salmo 139, de que Dios escribió nuestros días. Básicamente, Dios escribió un libro con nuestro nombre, y en ese libro está contenido la historia de nuestra vida, antes de que ocurra. Y muchas de esas cosas, para no decir todas, realmente cumplen o fungen un propósito específico en las manos del Señor. Así como nosotros podríamos pensar que todos estos eventos tenían un propósito mayor para el Señor, así muchas cosas en nuestra propia vida tienen un propósito mayor para la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros no sabemos enfocar bien las cosas. Por ejemplo, en este caso es muy evidente, ¿no?, la historia de Moisés. Pero la realidad es que Moisés podría haber pensado las cosas de una forma diferente, ¿sabes? Por ejemplo, Moisés podría haber pensado, bueno, ¿por qué yo tuve que ser adoptado por una familia hebrea, por una familia egipcia? ¿Por qué sencillamente yo no me pude haber criado con mi mamá y con mi papá? Porque al final de cuentas, hermanos, por mucho dinero que haya tenido la familia real, él seguía siendo un huérfano. Él seguía viviendo como un extraño en una familia que realmente, muy posiblemente, no lo quería. De hecho, yo creo que no lo querían porque el faraón, cuando se entera de que su nieto, su nietastro, asesinó a un egipcio, no dudó en matarlo. Y uno podría pensar y darle la vuelta a la historia y darse cuenta que realmente lo que a Moisés le sucedió, si bien es mejor que la muerte, realmente tampoco era lo mejor y lo más maravilloso para una persona y para un niño mucho menos. Ser separado de su madre a los 4 años y tener que después vivir con personas que son extrañas a él.
Sin embargo, Moisés vio en todas estas cosas el hecho de que Dios tenía un propósito. Y esta es la misma forma, hermanos, como nosotros muchas veces tenemos que reflexionar sobre los asuntos de la vida. Muchas veces, hermanos, no entendemos que la manera como Dios nos ha forjado alrededor de la historia de nuestra propia vida cumple en muchas ocasiones un propósito. Y no tiene que ser un propósito sumamente alto como ser el liberador de un país, ¿ok? Pero puede ser un propósito con el cual Dios nos lleva o nos direcciona a una dirección en concreto. Por ejemplo, hermanos, muchos de nosotros, por ejemplo, venimos de familias eh, irregulares, familias poco sanas o insanas, por así decirlo. Muchos de nosotros incluso venimos con padres ausentes, o padre ausente, o papá ausente, o mamá ausente. Y distintivamente, muchos de nosotros pasamos ese tipo de cosas. Y a veces nosotros nos centramos en el hecho de cómo eso nos termina pasando factura, porque de hecho nos termina pasando factura. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros tuvimos eso? Por lo menos los que tal vez vivieron eso, el día de hoy son buenos padres, porque saben lo que significa tener la ausencia de un padre. Entonces, Dios termina llevándote a ser un buen padre por el único propósito, por la única razón de que realmente tú supiste que es tener un mal padre. A veces, hermanos, nosotros vivimos ciertas experiencias en la vida con el único propósito de más adelante ser de apoyo o consuelo para otras personas. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 1 dice que nosotros somos afligidos para poder ser consolados y después, cuando otros también sean afligidos, nosotros consolemos a los que son afligidos. Entonces usted no sé si se ha dado cuenta que muchas ocasiones usted ve a un hermano pasar por una circunstancia similar a la que usted pasó y sabe exactamente qué decirle. Y porque eso al final de cuentas cumple un propósito. Hermanos, nuestra vida, la providencia, lo que ocurre alrededor de nuestra existencia, nuestra historia de vida, aunque muchas veces tiene que ver con cosas malas, tiene que ver con tragedias, tiene que ver con cosas buenas en algunas ocasiones, pero todo eso al final de cuentas cumple un propósito para la gloria y la honra del Señor. El Señor al final de cuentas nos estaba apartando, nos estaba guiando, nos estaba conduciendo en una dirección para su propia gloria y para sus propios propósitos. Si bien Moisés, a través de su propia historia, pudo discernir el propósito para su vida, no significaba que lo entendiera correctamente. Y esto es un punto importante. Porque el hecho de que Moisés entendía de que Dios lo iba a usar para liberarlo, pero no entendía cómo. Y aquí es donde él hace lo que va a hacer en la siguiente sección y mete la pata y las cosas terminan. Dios no se frustra el plan de Dios, no se frustra el propósito de Dios, pero las cosas sí se complican. Las cosas ocurren de una forma no grata, precisamente por hacer las cosas como no deberían haberse hecho. Y este es el segundo punto que yo quiero que toquemos, y es entendiendo, hermano, que podemos arruinar las cosas. Primero debemos entender la providencia de Dios sobre nuestras vidas, pero también debemos entender que aunque hay un propósito de Dios para con nosotros, nosotros también podemos arruinar las cosas. No frustrar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no se frustra, pero sí podemos sabotearnos a nosotros mismos en este propósito. Yo creo que cualquiera puede identificar eso. Nosotros hemos visto por la misma escritura que Moisés entendía que tenía un propósito. Este propósito era ser el liberador del pueblo de Israel. Sin embargo, él no entendía correctamente esto. En el continuar de esta historia notamos que las cosas no salen bien y él mismo se ve en la obligación de huir de Egipto. Nos narra el texto bíblico que Moisés, como cual príncipe de Egipto, vivía en otra dimensión, ¿no? Como decir, por ejemplo, sur y norte. Moisés vivía en los altos de Guataparo y sus hermanos vivían por allá por Plaza de Toro, por esos lados bien lejos. Entonces, por el palito. Ok. Moisés vivía en otro estado completamente diferente. Un día él va y visita a sus hermanos hebreos, ¿no? Y él empieza a observar todo lo que sufren sus hermanos allí. Entre las muchas observaciones que él pudo hacer fue específicamente el hecho de que un egipcio violentaba, muy posiblemente con mucha agresividad, a uno de sus hermanos hebreos. En ese momento, nosotros vemos parte del carácter de Moisés, pero también parte de su pecado y su equivocación.
Nosotros vamos a notar, hermanos, en la historia, de que Moisés no es el tipo de persona que ve algo y se queda quieto, que se queda callado. No se queda observando, lleno de miedo, pensando que no puede hacer nada. Moisés en este caso observa que golpean a un hombre hebreo y lo que nos dice el texto, hermanos, es muy explícito y hasta macabro pensarlo en cuanto a Moisés. La escritura dice que él miró hacia los lados y mató al egipcio y después lo escondió debajo de la arena. No, fue un asesinato con todas las de la ley. O sea, no fue simplemente que a Moisés se le pasó la mano defendiendo al otro. No, Moisés vio los lados porque sabía exactamente lo que iba a hacer. Él iba a matar al egipcio. Y de hecho lo que dice más adelante, Hechos capítulo 7, es precisamente eso. O sea, él pensaba que los israelitas iban a interpretar todo eso como que, aquí está nuestro liberador, el que se atreve a golpear y matar a un egipcio. Vamos todos a revolucionar esto y vamos a conquistar Egipto. Él pensaba una cosa así, una novela, una película muy extraña. Pero lo que pasó fue que al día siguiente él trataba de mediar, nuevamente vemos el carácter de Moisés, de a dos israelitas peleando y acusa al culpable, evidentemente el culpable era evidente, y le dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y entonces este hombre le dice, ¿quién te colocó a ti como juez y príncipe de nosotros? ¿Acaso me vas a golpear y me vas a matar como lo hiciste con el egipcio? Eso fue un hombre random, un hombre que él se consiguió de repente allí en la calle. Y entonces Moisés se dijo a sí mismo, esto se sabe, tengo que huir. En efecto, se enteró el rey de Egipto y mandó a matarlo, mandó a castigarlo por lo que había hecho. Esto hizo, hermanos, que Moisés tuviera que verse obligado a viajar a Madián, que Madián entra dentro de la tierra prometida. La noticia pues se expandió en Egipto y este pues tuvo que ir hasta Madián. Nos dice en ese caso, hermanos, que cuando él fue a Madián, se situó, acampó específicamente al lado de un pozo. Era lo más lógico porque ahí tienes agua, para tomar agua porque si no te mueres. Y específicamente como él estaba acampando en el pozo, las hijas del sacerdote de Madián, que eran 7, iban a este pozo para poder llenar a los abrevaderos y en los abrevaderos sus ovejas podían tomar agua. Pero resulta que estas eran mujeres. Bueno, al parecer el sacerdote no tenía varones y quienes tenían que ir en este caso eran mujeres. Y mujeres, como casi siempre en la historia, están expuestas a la violencia de hombres más fuertes que ellos, ¿no? Dice la escritura que llegaron unos hombres, unos pastores que también iban imagino que a tomar agua para dar abrevaderos a sus ovejas y las echaron, obviamente con violencia. Pero la escritura nos dice que salió Moisés eh, como cual héroe, ¿no? En este caso sí le salió bien, en las últimas dos no le salió bien, pero en este caso sí le salió bien y las defendió. Les dio agua a sus ovejas y les dio de beber a sus ovejas. Como todo ocurrió tan rápido, las mujeres fueron otra vez hacia su padre y le dijeron por qué regresaron tan temprano y estas pues les echan el cuento. Bueno, llegaron los pastores, nos echaron para allá, llegó un hombre, nos defendió, nos dio de beber a nosotros y a las ovejas, y por eso es que estamos aquí tan temprano. Y pues él dice, ¿y a dónde está ese hombre? ¿Por qué no lo trajeron por acá? Invítenlo a comer. Reuel habla con Moisés, como por lo visto como le cae muy bien Moisés, no solamente porque rescató a sus hijas, sino porque Dios puso gracia en Moisés, y convino con él para que se quedara a vivir con él, y le dio una de sus hijas, Séfora específicamente. Y su hija, a su vez, eh, le dio un hijo que le puso por nombre Gerson, que significa extranjero, porque él dijo, soy un extranjero en tierra extraña. En este punto, hermanos, nosotros tenemos que ver que, primero, Moisés malinterpreta todo lo sucedido, ¿no? Él malinterpreta el propósito de Dios, y no con los medios de Dios, no con la palabra de Dios, no con los mandamientos de Dios, sino con sus propios medios, él trata de cumplir ese propósito. Porque Dios no solamente está dispuesto a darnos un propósito, sino también los medios para cumplir. O sea, no puede estar claro de que Dios tiene un motivo específico para nuestra vida e irse por el camino que no es. ¿Sí?
No pueden, por ejemplo, pensar que Dios tiene el propósito para con nosotros de, qué sé yo, de tener una buena familia, de prosperar, de ser pastor, de ser anciano, de ser diácono, de tener una familia hermosa y no utilizar los medios que el Señor ha destinado. Y pasar y sufrir mucho a causa de eso. Y en este caso vemos lo que sucedió con Moisés. Moisés tuvo que vivir como extranjero en una tierra extraña, estar en un lugar que no era su casa, estar alejado de sus padres, de su madre, de sus hermanos, incluso de su madre adoptiva, estar alejado de todos ellos, vivir como un extraño en un territorio extraño. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, nosotros seguimos viendo la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que Moisés, en este caso, tenía cargos de asesinato, Dios le concedió una casa, una familia, un hijo, un lugar donde comer, un lugar donde vivir, un lugar donde recostar su cabeza, a pesar de que él era un extranjero en una tierra extraña. Dios fue bueno con él y cuidó de él, pero igualmente él estaba sufriendo a causa de su pecado. Y aquí hay dos cosas que yo quiero señalar, hermano. Uno, que si nosotros pecamos, si nos desviamos del propósito del Señor, si nosotros somos tercos, ¿no? Y como por ejemplo como Jonás, Dios nos dice baja Nínive y nosotros nos vamos para Jope, para Tarsis, perdón, nosotros vamos a sufrir, posiblemente nos traiga una ballena. Pero también, hermanos, vemos la gracia del Señor. También vemos la gracia de Dios, que a pesar de eso, Él nos concede cosas buenas, a pesar de que nosotros metemos la pata, de que nosotros hacemos las cosas mal. Ahora, hermano, yo lo que quiero que usted entienda en este punto es a estas dos cosas. Dios tiene un propósito para contigo, pero tú puedes hacer que las cosas sean más difíciles o más fáciles. Dios al final de cuentas lo va a cumplir, así que puedes tener confianza en eso. Pero tienes que entender de que si tú realmente quieres cumplir con el propósito del Señor para contigo, tienes que adecuarte al plan de Dios. Entender que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Entender que no es por tus medios, es por los medios del Señor. No es con tus planes, no es con tu inteligencia, no es con tu sabiduría, es con la sabiduría, la inteligencia y los planes del Señor. Y hermano, y esto lo digo con mucha sinceridad y seriedad. Nosotros somos muy dados a buscar atajos, a hacer las cosas como nos parece más fácil o como nosotros lo vemos en otro lugar. No, hermano, siempre debemos entender que el camino para eso es la obediencia a la palabra del Señor. Es la obediencia a la palabra del Señor. Es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Él ha dicho en la Escritura. No es lo que nosotros pretendemos y queremos pensar. Es lo que Él nos ha revelado para nosotros. Por ejemplo, hermanos, les voy a dar un ejemplo personal. Yo siempre, desde el día 1 que yo me convertí al Evangelio, bueno, no del día 1, pero sí por lo menos como al mes, Dios puso en mí el anhelar el obispado. Anhelar ser ministro, anhelar ser pastor. Sin embargo, tengo 14 años de cristiano, tengo casi 3 años de pastor, ha pasado 11 años. ¿Sí? Yo podría decir y hacer como muchos hacen. No, bueno, ponerme intenso, y yo formar mi propia iglesia, y yo autoordenarme, y yo buscar todo eso, y uno puede hacer eso. Y hay muchas iglesias formadas de esa forma, ¿no? O sea, son más los que lo hacen mal que los que lo hacen bien. Pero ¿cuál fue mi deber? Esperar en el tiempo, como Dios determinara, se cumpliera el propósito. No es mi tiempo, no es mis medios, no a la forma como yo quiero, sino como Dios quiere. No cuando yo pienso que estoy listo, cuando Dios dice y me confirma que estoy listo para eso. Entonces, hermanos, es buscar las cosas y hacer las cosas y cumplir el propósito del Señor, como Dios nos dice claramente en su palabra que tenemos que hacer. Esto lo vemos mejor, hermanos, cuando comprendemos cómo es que realmente inicia la historia de redención. ¿Cómo es que inicia esta historia? Esta historia, hermanos, que es la historia del Éxodo, no la historia de Éxodo capítulo 1, sino la historia del Éxodo, de la salida de Egipto, de la liberación del pueblo de Israel, no empieza con el príncipe de Egipto, como se llama una película por allí, por cierto, muy buena, golpeando a un egipcio en favor de un hebreo. Empieza, hermanos, cuando el pueblo de Dios clama a Dios por ayuda y Dios interviene para ayudarles.
Y este es el tercer punto, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en el propósito de Dios? Admitiendo que dependemos completamente de Dios. Admitiendo que dependemos completamente de Dios. Hermanos, luego de todos estos eventos ocurre algo extraño, y es que tenemos un salto temporal bastante importante. De hecho, pasan 40 años entre estos eventos y lo que ocurre en este momento, ¿no? Y por eso nos dice que luego de mucho tiempo después murió el rey de Egipto, que era el rey que quería matar a Moisés, pero lejos de cambiar las circunstancias, más bien se perpetuaron. El texto explica, hermanos, la razón por la cual ocurre todo el éxodo. Dice que el pueblo sufría gravemente y se quejaba, pero no solamente se quejaba, porque eso lo venían haciendo desde hace tiempo, sino que aquí surge una palabra que es muy importante, y es que ellos clamaron pidiendo ayuda. Esa palabra aparece en Éxodo capítulo 2, no en Éxodo capítulo 2. Ellos sufrían, se quejaban, les dolía todo lo que estaban sufriendo. Pero lo que dice Éxodo capítulo 2 es que ellos clamaron pidiendo ayuda. ¿Y a quién pidieron ayuda? A Dios. De hecho, el texto lo dice. Su clamor subió a los oídos de Dios y Dios lo escuchó. Entonces, hermanos, aquí empieza el asunto, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que arranca el propósito de Dios? ¿Cómo es que arranca todo este plan de Dios para con el pueblo de Israel? Bueno, hermanos, empieza cuando el pueblo de Dios clama por ayuda y Dios los escucha y Dios responde. Y esto es curioso, y esto es algo, hermanos, que lo he visto en Génesis y en Éxodo, dos libros que he predicado. Y es el hecho, hermanos, de que el plan que Dios tenía de liberarlos, ya Dios lo había establecido en Génesis capítulo 15. Les había dicho que ellos iban a ser esclavos en Egipto y que Dios después los iba a liberar con gran poder y se iba a glorificar. Pero en este texto nos dice que fue cuando ellos clamaron a Dios que ese plan empezó a marchar. Esto lo vemos constantemente en la palabra de Dios, hermanos. La oración del pueblo de Israel, la oración de su pueblo, se une al propósito de Dios en el sentido de que Dios ya tiene previsto no solamente liberarlos, sino liberarlos en respuesta de la oración que ellos hicieron. Y esto, hermanos, para mí es fascinante. Particularmente es fascinante entender esto. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios no solamente tiene un propósito para con nosotros, sino que Dios también tiene el propósito de que ese propósito se cumpla en respuesta a la oración que nosotros hacemos delante de Él. Nosotros vemos aquí, hermanos, de que Dios ya tenía un plan, Dios lo había revelado, pero Dios esperó que su pueblo clamara, que su pueblo pidiera ayuda, que Él le dijera, Señor, ayúdanos, necesitamos que tú nos liberes. Y es a partir de allí que el plan de Dios empieza a cumplirse. Y aquí, hermanos, nosotros vemos un contraste muy fuerte entre lo que Moisés hizo y lo que Dios hace. Moisés trató de cumplir el propósito de Dios por medio de sus propias fuerzas y de sus propios medios, en su tiempo y en sus recursos. Pero no fue hasta que el pueblo de Dios clamó que realmente empezó el plan por la libertad. Dios no solamente tiene el propósito para cada uno de nosotros, hermanos, sino que también quiere que vivamos en ese propósito en oración y en dependencia de Dios. Esto lo vemos, hermanos, en muchas ocasiones en la Escritura. Por ejemplo, bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Dios tiene el propósito de liberar al pueblo de Israel, Israel ora, y Dios responde la oración y les da libertad. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Isaac y de Rebeca. No podían tener hijos. Entonces Isaac oró y Dios le concedió a Jacob y a Saúl, a pesar de que la Biblia dice claramente que Dios los había escogido antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos que Dios había prometido un profeta para el pueblo de Israel, uno que nosotros sabemos que se llama Samuel. Pero Dios no le concedió a ese profeta al pueblo de Israel, sino a través de la oración de una mujer que clamaba día y noche delante de la presencia de Dios, llamada Ana. De la misma manera, hermanos, nosotros vemos que Dios había predestinado que naciera un profeta llamado Juan el Bautista. Y cuando Elizabeth concibe, ¿qué es lo que dice? Dios ha escuchado tu oración y te ha concedido tener hijos en la vejez. Ahora, hermanos, el propósito de Dios está ligado a la oración de su pueblo. Y esto nos enseña, hermano, el catecismo de Heidelberg. Dios no solamente desea dar lo que necesitamos. Traduciéndolo, Dios no solamente desea cumplir su propósito en nosotros, sino también hacerlo en respuesta a la oración, en que nosotros nos pongamos en dependencia de Él.
Luego de que esto ocurre, hermanos, Dios cumple su propósito. ¿Cómo? Bueno, el texto nos dice, hermanos, que primero Dios se acuerda de su pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es curioso porque aquí se utiliza un lenguaje antropomórfico, un lenguaje humano. ¿Por qué? Porque Dios no se le olvida nada. Pero dice que cuando él escuchó la oración del pueblo de Israel, él se acordó. Porque, mira, sí es verdad que yo hice un pacto con Abraham, una promesa en la cual lo iba a liberar. Básicamente lo que Dios está tratando de transmitirle al pueblo de Israel es que la oración trae memoria las promesas de Dios y por lo tanto hace que Dios las cumpla y actúe en consecuencia. Y en este caso, hermanos, nosotros vemos esto, ¿no? El clamor del pueblo de Israel logra que Dios se acuerde de su pacto, que Dios se acuerde de sus promesas y que cumpla su propósito entre ellos. Y lo segundo que nos dice el texto, hermanos, es que Dios se fija en ellos y los toma en cuenta. Aquí la palabra que se utiliza para reconocer, tomarlos en cuenta, fijarse, es conocerlos. La palabra literal aquí es conocerlos íntimamente. Habla de establecer una relación con el pueblo de Israel. Dios no solamente escuchó y respondió, sino que además Dios se acercó al pueblo. Dios, a partir de este momento en la historia del Éxodo, va a revelarse continuamente a su pueblo. Va a revelarse continuamente ante ellos. En conclusión, hermanos, con respecto a este punto, básicamente la forma como Dios nos llama a vivir su propósito para con nosotros es en dependencia de Él. Es en dependencia de Él. Y realmente muchas veces nos daremos cuenta, hermanos, que Dios puede llamarnos a un propósito en específico y darte cuenta que eres débil. Como por ejemplo, eh, Dios podía llamar a Moisés a ser un profeta, a presentarse delante del faraón, a presentarse delante de un pueblo tan numeroso como el pueblo de Israel. Por eso es que vemos, hermanos, que Moisés mete tantas excusas. Dice, yo no soy fácil, yo cómo me voy a presentar delante del faraón, Dios. ¿Cómo voy a hablar delante de él si yo no tengo facilidad de palabra? Y él me empieza a meter, ¿por qué? Porque él se siente débil. Nosotros también nos sentimos débiles. Para esta tarea aquí no es suficiente, dice la palabra de Dios. Mas nosotros en dependencia de Él, en oración, en buscándolo, realmente se puede cumplir. Porque realmente, hermanos, no se trata de nosotros en sí, se trata de Dios. Se trata de que entendamos de que no es nuestro propósito, es el propósito de Dios para con nosotros. Es diferente. Dicho eso, hermanos, ¿cómo podemos vivir en el propósito de Dios? Primero, reconociendo su providencia en nuestras vidas. Segundo, entendiendo que podemos arruinar las cosas. Y tercero, dependiendo completamente de Dios. Hermanos, como leímos en el leccionario, al igual que en el pueblo de Israel, Dios vio nuestra necesidad, Dios vio nuestra miseria y se acordó de su pacto hecho con Abraham. Nos dio un Salvador en la casa de Israel, a quien nosotros llamamos Cristo Jesús. Esta diferencia de Moisés, hermanos, no nos libera a través de las aguas, sino que nos libera a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, a través de su muerte. Y en él, hermanos, nosotros tenemos un propósito. Todo creyente que está en Cristo tiene un propósito. Eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Efesios. Escúchese bien lo que dice el texto que voy a leer. Dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, hermanos, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, para que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, este texto nos dice claramente que Dios dispuso de antemano en Cristo prepararnos para un montón de buenas obras. Es decir, Dios tiene un propósito con nosotros. Y es lo que dice este texto, que nosotros seamos para la alabanza de su gloriosa gracia. Y Él dispuso para ese propósito, de antemano, buenas obras para que las pusiéramos en práctica. Entonces, hermanos, si tú estás en Cristo, si tú fuiste salvado por este Salvador, por este que es superior que Moisés, Dios tiene un propósito contigo, es que tu vida redunde para la gloria y la honra del nombre de Dios. Ese es el propósito de tu vida, es el propósito de nuestra vida. Para eso fuimos salvados, para eso fuimos hechas nuevas criaturas. Entonces, hermanos, no pienses en ningún momento que tu vida no tiene un propósito. Tú fuiste salvado para la gloria y la alabanza de Dios. La providencia te dice eso. Debes guardarte a ti mismo para eso. Tienes que depender de Dios en eso. Que realmente el propósito de Dios se cumpla en ustedes, hermanos. Que realmente Dios se glorifique en sus vidas. Vamos a orar. Amado Dios, sella tu palabra, Señor, con tu espíritu. Ningún hombre puede hacerlo, Señor. Yo no puedo hacerlo. Y nosotros podemos hacerlo. Que actúa, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestra ser. De que tú nos escogiste en Cristo para vivir para la gloria de la alabanza, para la alabanza de tu gloriosa gracia, Señor. Que tú, Señor, dispusiste de antemano, desde hace muchísimos años atrás, que vivamos, Señor, en buenas obras, haciendo lo bueno, glorificando tu nombre, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos y somos, Señor. Tú deseas y anhelas ser glorificado. Glorifícate en nosotros, Señor. Así como lo hiciste en el pueblo de Israel por medio de su esclavitud, así nuestra aflicción y nuestro dolor y nuestras penurias y nuestras dificultades también redunden para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a poner en práctica las obras que tú has dispuesto para nosotros de antemano. Ayúdanos a discernir el tiempo el cual nos has llamado a vivir y que nos esforcemos por vivir conforme a ello. Señor, ayúdanos a hacerlo en dependencia de ti. Tú nos has dicho en tu palabra que nos bastemos en tu gracia, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a buscarte continuamente en oración y depender de ti, Dios, para hacer lo que sea que tú nos hayas llamado a hacer. Señor, no en nuestras fuerzas, ni en nuestros métodos, ni en nuestra sabiduría, sino conforme a lo que tú nos guías en tu palabra y por tu espíritu. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a estar en comunión con ellos. A no resistir a tu espíritu, ni a resistir a lo que nos ha llamado, sino vivir, Señor, en integridad todos los días de nuestra vida, para la gloria y la alabanza de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el Hijo amado Jesucristo. Amén.